Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que comparto con los abogados de Gallardo Law Firm. Me acompaña el abogado Myron Gallardo, a quien extrañábamos un montón. Y vamos a hablar de un tema, bueno, es triste, pero vamos a estar hablando de defensa criminal. Así que son las cosas que se viven a diario y que a diferencia de Cuba, donde no hay libertad de prensa, pues aquí sí se cuenta. Estos tres personajes que tienen aquí compartían vivienda, pero según la policía, lo que hacían juntos fue lo que los llevó tras las rejas. Vamos a hablar de este caso. Bienvenido, abogado. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Siempre un placer, abogado. Abogado, cuéntenos un poco esta historia que es impresionante, ¿no? Es una red de cubanos aquí en Miami acusados de desmantelar autos robados y venderlos en piezas, como si estuvieran enmarianados. Sí, exactamente. Es una red, hay más personas involucradas que todavía, incluso hay uno que está prófugo de la justicia, que se dedicaban exactamente a robarle las piezas a los carros, desmantelarlos y vender las piezas, me imagino, a diferentes dealers, diferentes talleres de auto, que en su momento también van a ser llevados ante la justicia porque sabían que estaban comprando piezas robadas, piezas que tienen big number, porque todos los autos tienen una numeración y esa numeración aparece en todas las piezas de estos autos. Todo está bien diseñado y bien controlado. Tú no puedes comprar nada robado y más bien, si tú eres mecánico o si tú sabes sobre los autos, sabes que todas las piezas de los autos están de alguna manera marcadas, que son de ese auto, y vas a saber si es robada o no es robada de alguna manera. Pero hablando de piezas, estos personajes son unas piezas. Los tres involucrados de nacionalidad cubana, hay un cuarto también, fueron identificados como Brian Baena Castañeda, de 20 años, quien tiene una retención de inmigración y estaba en la calle bajo fianza por un delito mayor. Está Johan Cocho Rodríguez, de 30 años, quien también estaba siendo buscado por el Departamento de Inmigración, y Didier García Rodríguez, de 43 años, quien además se enfrenta graves cargos ante la ley. Ser, ya había un historial, ¿no, abogado? Sí, exactamente. Ya tenían delitos criminales. Me imagino habían salido bajo fianza y estaban simplemente esperando la resolución del caso. Tal vez como fue el primer delito y no fue un delito tan grave, entonces pudieron haber hecho algún programa o algo y terminaron con el caso de una manera rápida. Pero igual, lo que está pasando ahora, todas las personas que de alguna manera son llevados a TK o cualquier centro penitenciario aquí en Miami-Dade, o sea, Broward, y no tienen un estatus migratorio, quiere decir que están en un proceso de corte, todavía no tienen una residencia, por hablarlo así, les están poniendo lo que se le llama un immigration hold, que es que inmigración, en el momento que estas personas son liberadas bajo fianza de la cárcel del estado de la Florida, inmigración tiene 48 horas para venir a buscarlos. Si no los viene a buscar, ellos son liberados. Si inmigración los viene a buscar, los lleva para o Chrome o BTC, el centro de detención que está en Pompano Beach. Y bueno, ahí lo que procede en ese caso sería pedir una fianza de inmigración y ver si el juez de inmigración se la quiere dar. Si ya salieron una vez bajo fianza por un crimen y están otra vez bajo otro crimen, es muy, pero muy improbable que el juez le dé una fianza, y si le da una fianza, el juez de inmigración va a ser una fianza bien alta. ¿Y qué pasaría con estas personas, por ejemplo, que ya tienen este hold de inmigración? Esta gente que les darían una orden de deportación. ¿Qué pasa con esta gente? No, no, ellos no le dan una orden de deportación, es simplemente que están sujetos a detención mandatoria por inmigración. Inmigración los va a recoger o no los va a recoger, eso depende, pero bajo el 14th Amendment ellos tienen su due process, el due process clause, quiere decir que tienes derecho a un juicio justo. Ellos van a tener su momento en la Corte de Inmigración, donde sus aplicaciones de asilo, la aplicación que hayan presentado, va a ser escuchada. Si son culpables de crímenes que los hacen inelegibles para entrar o inadmisibles para entrar a Estados Unidos, su aplicación de asilo va a ser retirada, solamente van a tener derecho a Bueno, withholding o perdimos removal. momentáneamente al abogado. Parece que algún error de conexión. Quería comentarles también acerca de este caso que hay un cuarto sospechoso, Darían Rubiera Lima. Abogado, ¿ya regresó? Sí, Porque lo sí, habíamos perdido momentáneamente.
Bueno, parece que ¿Se escucha? se quedó ahí congelado. Les decía que hay un cuarto sospechoso que que se dio a la fuga, tiene 35 años, se llama Darían Rubiera Lima, está prófugo de la justicia. Estos tres hombres que ustedes ven en pantalla fueron arrestados el martes en una parada de tráfico a las afueras de una casa de Miami Gardens, ubicada en la 3851 del noroeste, a la altura de la 172, que funcionaba como su vivienda. Creo que ya tenemos al abogado de vuelta, ¿o no? Sí, ya lo tenemos de vuelta. Sí, disculpe, abogado, se congeló. Los rusos. No, está bien. No, Mario, lo que estaba diciendo era sobre el hold de inmigración y como les decía, van a tener su momento en corte, van a tener su derecho a presentar todas las aplicaciones para ajustar estatus que le permita la ley. Vale la pena decir que si ellos son hallados culpables de este crimen, que es robo, ellos no van a tener derecho a una aplicación de asilo. Su aplicación de asilo va a ser retirada por los crímenes. Lo único que va a escuchar el juez va a ser un withholding o removal, que en caso de que lo ganaran, lo único que le da derecho a permanecer en los Estados Unidos hasta que la situación del país de donde ellos provienen cambie. Si algún día la situación de Cuba, como es el caso de ellos, cambia, ellos van a ser deportados a Cuba igualmente, porque al ser culpables de estos crímenes, te quita la elegibilidad para tú poder tener una aplicación de asilo. Es lo que dice la ley de Ok. inmigración, entre otras Bueno, aplicaciones también que te lo va a quitar la elegibilidad también. bueno, para que tengan idea, según la policía, en el lugar donde ellos vivían, encontraron una placa robada, llaves, llaveros, componentes de vehículos como paneles de carrocería, chasis, piezas de suspensión, parabrisas, bueno, en fin, bastantes cosas. Además, se les impuso una fianza de $15,000 y la jueza ordenó que tiene que haber una audiencia especial para determinar que esto es dinero limpio y no es dinero mal habido. Yo no sabía que también pasaba eso. Cuando te ponían una fianza no puedes pagar con cualquier tipo de dinero. No, exactamente. Recuerden que especialmente en estos casos ellos estaban vendiendo cosas ilegales. Eso es un dinero, como lo dicen, dinero negro, un dinero que no está bajo la ley, un dinero que no paga taxes, es un dinero que no es transparente y tú no sabes qué tipo de tráfico, qué es lo que está pasando detrás de todo esto. A no ser que tú pagues la fianza simplemente con un fiancista. Entonces, bueno, ya el fiancista sí está acreditado, pero me imagino si vas a pagar $15,000 completos ahí y especialmente ellos que no tienen prácticamente ningún respaldo familiar dentro de los Estados Unidos. Hay muchas cosas que se toman en cuenta a la hora de otorgar una fianza en todos estos casos, pero especialmente esto, que tú no tienes prácticamente ningún lazo con la comunidad aquí en los Estados Unidos. Lazos a la comunidad se refiere a tus padres, tus hermanos, tu esposa o tu esposo o tus hijos. Esos son los lazos que te atan, las propiedades que tengas o que tú tienes que no tienes, si tú eres un riesgo de fuga, si tú tienes un riesgo de que seas un peligro para la comunidad. Son cosas que se toman en cuenta a la hora de fijar y otorgar una fianza. Abogado, ¿y cuál sería, por ejemplo, una estrategia de defensa en este caso? Bueno, en el caso de ellos, hay que ver primeramente cuando el abogado de defensa pida el discovery. El discovery es lo que se le pide al Estado, que es el contrario a los procedimientos criminales. El Estado tiene que enviarle al abogado de la defensa todas las pruebas. Eso es el discovery. Las pruebas que ellos van a usar en el juicio contra ellos. De acuerdo a la cantidad de pruebas que hayas, por lo que me está diciendo, encontraron muchas cosas ahí. Lo que hay es que tratar que la mayoría o la gran mayoría de esas pruebas no sean inadmisibles en el juicio. Buscar alguna manera por la ley para que esto no sea admitido en el juicio y de alguna manera debilitar la presentación del caso del Estado. Quiere decir debilitar los elementos de los cargos que se están poniendo en contra de ellos y en algún momento tomar un plea con el gobierno, un plea que los favorezca a ellos de alguna manera. Como te digo, a la hora que uno recibe todas esas pruebas que el gobierno va a presentar, ahí es donde se decide qué vas a hacer con el caso, si vale la pena llevar el caso a un juicio, porque en el juicio vas a tener un jurado de 12 personas que van a decidir tu vida y puedes ir a la cárcel. Puede ser Ujú. que el gobierno esté dando una oferta, de acuerdo a las pruebas que tengan, que sea una Te oferta declaras razonable, que no culpable. tenga cárcel y Ujú. vale la pena tomarla. Todo Entiendo. se decide de acuerdo a la cantidad de pruebas que tenga el gobierno y de alguna manera ver de qué manera se puede eliminar. Si tú logras eliminar uno de los elementos del crimen que se está trayendo, puedes ir confiado a un juicio, porque
el gobierno no va a tener caso. A la hora que tú eliminas un elemento de una de las ofensas, ya esa ofensa hay que retirarla. Bueno, pues muchísimas gracias, abogado. Ya saben, en todo tema de defensa criminal, ahí tienen los abogados de Gallardo Law Firm, Myron Gallardo, abogado de defensa criminal, y gracias por compartirnos la explicación de este caso, lamentable evidentemente, pero el día a día, en cualquier lugar del mundo, en Cuba pasan cosas iguales, solo que no nos enteramos porque no hay libertad de expresión ni libertad de prensa. Gracias mil, abogado. Excelente tarde. Gracias, Mario. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.